Las presidencias fundacionales. Entre 1862 y 1880 se sucedieron las presidencias constitucionales de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Durante esos años se consolidó una nueva alianza social integrada por comerciantes y terratenientes interesados en impulsar y expandir las exportaciones de las producciones agropecuarias requeridas por el mercado internacional. Al mismo tiempo, la autoridad del Estado Nacional se extendió y fortaleció cuando las autoridades nacionales fueron haciéndose cargo de las funciones y atribuciones que le otorgaba la Constitución Nacional y que hasta ese momento eran ejercidas por los gobiernos provinciales. Ahora bien, este proceso de organización nacional en el territorio argentino no lo podemos entender si no nos vamos unos años más atrás. Y para ver ello tenemos que tocar e irnos de lleno a la batalla de Caseros. La batalla de Caseros ocurrió en 1852 entre Buenos Aires, liderada por Juan Manuel de Rosas, frente al Ejército Grande, liderado por Justo José de Urquiza, que contenía el apoyo de Brasil, la Banda Oriental y Corrientes. La batalla se resolvió dejando como ganador al Ejército Grande. Por ende, quien va a quedar como figura máxima y ahora en más va a ser Justo José de Urquiza. Lo importante de este periodo, o de este acontecimiento mejor dicho, es que autores como Hilda Sábato y principalmente Alperindongui nos van a decir que este acontecimiento es lo que produce un vacío de poder y que a partir de aquí es lo que va a cambiar el sistema político de la Argentina. ¿Pero qué se refería el historiador Tulio Alperindongui cuando habla de que Caseros ha dejado un vacío de poder? Principalmente dice que uno de los cambios principales de esta fue el entredicho entre la hegemonía de Buenos Aires y cómo se ha impuesto la búsqueda de un nuevo modo de articulación entre esta provincia con el resto del país y los países vecinos. Pero no fue lo único que ha dejado Caseros. También dentro de la provincia de Buenos Aires ha dejado un enorme vacío de poder y también ha dejado una sociedad despolitizada que había sido consecuencia del sistema de dominación de Rosas durante los años de la década del 30 y 40. Por eso, a partir de ahora, o como lo sostiene Hilda Sábato, lo que se puede ver es que en 1852 se da el fin de una confederación de provincias bajo hegemonía porteña. El vacío de poder que ha dejado Caseros fue tan grande que a partir de 1852 y prolongado 10 años se van a producir dos estados diferentes dentro del territorio argentino. Por el lado de la Confederación Argentina, bajo el mando de Justo José de Urquiza, y por el otro lado la gobernación de Buenos Aires, o mejor dicho el Estado de Buenos Aires, bajo el mando de Mitre. A pesar que durante esos 10 años la Confederación Argentina intentó remediar sus relaciones con el Estado de Buenos Aires y no lo logró, también intentó llevar a cabo una política de organización nacional en todo el territorio, incluyendo la de Buenos Aires. Aunque claramente desprovista de los recursos aduaneros que quedaban en manos de Buenos Aires, a la Confederación Argentina se le complicó dicha organización. Por ende, va a fracasar luego de 10 años. En la batalla de Pavón se van a ver reflejado cómo los liberales porteños van a quedar por encima de esta nueva organización nacional. Después de Pavón, la unificación definitiva de la República Argentina se realizó bajo hegemonía de Buenos Aires. Desde esa provincia, los liberales influyeron sobre el resto del país para favorecer o imponer a sus aliados, y con la excepción del gobernador Urquiza en Entre Ríos, los federales fueron desplazados del poder en todas las provincias. En ese contexto, con la elección de Bartolomé Mitre para la presidencia de 1862 a 1868, quedó constituido el primer gobierno con jurisdicción nacional. Se reorganizaron los poderes del Estado y se pusieron en marcha medidas destinadas a construir sus instituciones. Pavón ha dejado una nueva legalidad. Eso nos dice el autor Oslan. ¿A qué se refiere con una nueva legalidad? Antes de Pavón, el conflicto era horizontal, entre caudillos, entre los locales, interprovinciales, etc. Luego de Pavón, el conflicto de Orambás va a ser vertical. Toda fuerza contraria a los vencedores sería calificada como levantamiento o rebelión interior. Esto le permitía al Estado Nacional imponer su mano dura frente a las rebeliones de las provincias producidas por los caudillos. Mitre asumió la presidencia el 2 de octubre de 1862. Además, empezó a darle forma al Estado. La cuestión de la aduana fue resuelta con una ley de 1863, que favorecía el comercio con Europa y bajaba los impuestos al comercio exterior. Y con la reforma constitucional de 1866, que estableció la facultad de la nación de establecer y percibir los derechos a la importación.
También empezó a formar el Poder Judicial. Le dio forma y le dio origen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. En los meses siguientes del año 1863 se organizaron juzgados federales en todas las provincias. Su política educativa estuvo orientada a extender las ideas liberales entre los jóvenes que pudieran acceder a ella. El gobierno de Mitre parecía que iba bien, pero también estuvo azotado por la guerra de la Triple Alianza y por las rebeliones de los caudillos como el Chacho Peñalosa. Peñalosa tenía una fuerte influencia en el interior, y como los rumores de una guerra eran fuertes, se decidió por movilizar a sus compañeros federales y convocar a aquellos que estaban en otros puntos geográficos. Mitre le delegó el mando de la batalla a Sarmiento, y Sarmiento acabó con el Chacho Peñalosa. Mitre también tuvo una política de relaciones exteriores. Mitre priorizó las relaciones con los países europeos. La guerra contra el Paraguay tuvo repercusiones importantes en la política argentina, cuyas fuerzas principales se debilitaron durante el conflicto. En 1868, quien va a ganar las elecciones es Domingo Faustino Sarmiento. Figura pública, independiente y controvertida, Sarmiento imprimió a la gestión presidencial un sello reformista y centralizador distintivo. Sus políticas se orientaron a consolidar el poder y las soberanías estatales y a fortalecer los instrumentos destinados a modernizar la sociedad. Sarmiento llevó a cabo una fuerte voluntad centralizadora. Estaba convencido de la necesidad de fortalecer la autoridad y se dispuso a tomar las medidas necesarias para lograrlo, tanto en el plano institucional como en el político. Por eso se empezó a diferenciar claramente de Mitre. En el sector militar, el poder central fortaleció su capacidad e influencia. Un factor decisivo para ello fue la guerra exterior, que aumentó los efectivos, llevó a mejorar y a modernizar el equipamiento y generó una cadena de mandos relativamente unificada y subordinada al mando nacional. En 1870 se creó el Colegio Militar para formar a los futuros oficiales de manera profesional, y en 1872 se fundó la Escuela Naval Militar. Las comunicaciones también llevó a cabo una serie de infraestructuras importantes. Sarmiento llevó a cabo una expansión de la red ferroviaria y telégrafos, como por ejemplo el de Rosario-Córdoba, que iba hasta Tucumán. Otra de las áreas donde también influyó mucho Sarmiento fue en la área educativa. Si bien la administración educativa correspondía a las provincias, el gobierno nacional buscó, con resultados limitados, dar al Estado nacional potestad y eficacia en la definición de las políticas generales en ese terreno. Para fomentar la creación de escuelas, a partir de 1871 fijó una subvención especial y un premio para las provincias que realizaran los mayores esfuerzos en el campo de la educación primaria. La formación de maestros ocupó un lugar prioritario en las preocupaciones del gobierno, que fundó en 1870 la primera escuela normal en Paraná y la segunda 3 años más tarde en Tucumán. El presidente era un admirador de los éxitos que los Estados Unidos habían alcanzado por la materia de la educación. De ahí su aplicación en la materia. Otra de las cosas que quería Sarmiento era la inmigración hacia la Argentina, pero desde los países europeos, principalmente de Francia, Suiza e Inglaterra. Concluida la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se perfilaban como candidatos a la primera magistratura los siguientes candidatos: por el Partido Autonomista, Adolfo Alsina, vicepresidente de la República; por el Partido Nacionalista, Mitre; y con el apoyo de Sarmiento, su ministro de Cultura, Nicolás Avellaneda. En 1874, sus partidarios habían logrado triunfar, constituido bajo el nombre de Partido Nacional en 10 provincias. Finalmente, pudo conformarse una fórmula conciliatoria, fusionándose el Partido Nacional y el Autonomista, naciendo así el Partido Autonomista Nacional, PAN. Llevó a cabo una política de conciliación. Aparte de la formación del PAN, llevó a cabo la conformación de un nuevo gabinete. Además, hubo una separación del Partido Republicano y se formó la Liga de Gobernadores. Avellaneda tenía la idea de volver a recuperar el territorio que estaba en manos de las poblaciones indígenas. Por eso llevó a cabo la famosa conquista del desierto, a quien le delegó el mando al ministro de Guerra, general Julio Argentino Roca. Otro de sus temas prioritarios fue el fomento de la inmigración europea, para lo cual sancionó 3 leyes. En 1876 llevó a cabo la Ley General de Inmigración y Colonización. Fundó además el Departamento General de Inmigración y la Oficina de Tierras y Colonias. Por último, en 1880, el Congreso Nacional sanciona la Ley de Capitalización de Buenos Aires, por lo que su municipio pasaba a ser capital de la nación. En cuanto a la política económica, no corrió con la misma suerte, sino que tuvo que hacerle frente a ciertos déficits, cerrar momentáneamente nuevas importaciones y bajar el déficit interno. En 1875 se dictaron leyes para proteger las industrias locales y recaudar más impuestos con motivo de las importaciones. En el caso de la política exterior, se firmó la paz con el Paraguay, en la cual había una tensión por las fronteras entre ambos países.
Al término del mandato de Avellaneda, su sucesión se polarizó entre Roca, partidario de la federalización de Buenos Aires, y el gobernador porteño Carlos Tejedor, quien se oponía a ese proyecto. Por ende, quien ganaría sería Julio Argentino Roca.